Bienvenidos a todos. Estamos encantados de estar aquí en esta ocasión especialmente. Eh, Os agradecemos mucho que dediquéis un rato a estar con nosotros viendo esta última release de Rad Studio. Tenemos la suerte de que la presentación la va a llevar adelante Antonio Zapater, que es un ingeniero de embarcadero, para bueno, contarnos las novedades que vienen en esta última release y también, como comentábamos hace un momento, para hacer un poco un repaso de toda la versión 12, que ha sido una de las versiones realmente potentes que han venido en Rad Studio. Yo solamente quería recordaros que está en marcha la promoción de Rad Studio, ¿vale? Em, Trae muchas mejoras, pero ahora Antonio nos va a contar mucho mejor todo esto, ¿de acuerdo? Y bueno, Rad Studio ha cumplido 30 años y Danisoft ha cumplido 35. Así que la opción que ya hace Embarcadero de por sí por la celebración de estos 30 años, nosotros le hemos añadido un poquito más, ese 5% más para que sea el 35, ¿vale? Y bueno, eh, tenéis descuento según sea la, mm, edición, si es Professional, Enterprise, Architect, bueno, que Embarcadero ha puesto en marcha, pero sí, haciendo la compra en Danisoft, por supuesto, va a haber hasta un 35%, vamos a subir un 5% en cada una de estas promociones, ¿vale? También sabéis que bueno, eh, tenéis acceso a otra posibilidad es tener acceso, en lugar de al descuento, a obtener 30 meses de mantenimiento gratuito, ¿vale? Con lo cual, bueno, tenéis mucho tiempo de renovación de ese mantenimiento. A esta promoción le queda hasta el 31, nos queda un tiempo limitado, pero es que es una promoción que, bueno, se ha juntado todo. Es la salida de la release, es el cierre de año fiscal de Embarcadero, nuestro cumpleaños y, bueno, no creemos que quizá hasta muy avanzado, muy avanzado el año vuelva a haber ninguna promoción que llegue a estos niveles, así que realmente si os estáis planteando actualizar o comprar, es una situación en la que os lo tenéis que plantear muy seriamente, echar mano de esto, ¿vale? Em, Bueno, aquí tenéis algunas de las principales novedades, pero ya os digo que ahora Antonio os va a contar mejor. Y además, sabéis que dentro del valor añadido que le vamos dando a las versiones, tenemos el curso en directo, ¿vale? Va a ser una nueva versión del curso de modernización de aplicaciones que hemos hecho muchas veces, pero esta vez va a ser con un temario completamente diferente. Está un poco pensado para los que ya habéis asistido o los que ya habéis hecho los primeros pasos en cuanto a modernizar aplicaciones, a aplicar, bueno, avanzar un poco más en el tema de desarrollo web. Tenemos muy buenas mejoras en la versión 12, avanzar un poco más en el caso de utilizar algunos patrones. Bueno, aquí en la página podéis consultar el temario, ¿vale? En detalle y, bueno, pues ver este nuevo curso que puede ser bastante interesante, sobre todo para todos, pero sobre todo para los que ya habéis empezado a hacer algún trabajo de modernización de vuestras aplicaciones. Vamos a partir de la aplicación Minigest, que es
es una mini aplicación de gestión que se hacía en el curso anterior, ¿vale? Que tenía una parte cliente, una parte servidora, etcétera. Y vamos a, además de hacer un repaso, una introducción a cómo funciona esa aplicación, etcétera, la vamos a llevar a la parte web, ¿vale? Vamos a utilizar servidores REST, patrones de diseño, Dockers, etcétera. Y eso, bueno, pues va a dar un impulso a esa nueva aplicación o a esa modernización de esa aplicación bastante interesante. También tenéis otros cursos y guías, pues por ejemplo, crear aplicaciones móviles con FireMonkey, que están disponibles, el curso de modernización, perdonad, que estaba comentando, y luego el Welcome Pack, que es esa guía que tenemos para enviaros si queréis con algunas ayudas para empezar a trabajar con el RAD Studio. ¿De acuerdo? Em, en cualquier caso, como siempre digo, lo mejor de lo... Bueno, podéis, por supuesto, visitar la página de promoción embarcadero dentro de Danisoft, ¿vale? Pero como siempre digo, la mejor ayuda que vais a tener para obtener la mejor compra posible va a venir de los comerciales de Danisoft, pues hablar con el comercial con el que habitualmente habléis, o si no habláis con ninguno en concreto, pues llamar al departamento comercial y allí los comerciales os van a ayudar a que hagáis la mejor compra posible obteniendo el mayor valor añadido posible. ¿De acuerdo? Bueno, es una ocasión bastante interesante. Merece la pena que la tengáis en cuenta si estáis planteando em, la actualización o comprar una licencia de Radio Studio. Y bueno, no me quiero alargar mucho más porque sé que Antonio tiene mucho y muy interesante que contarnos. Así que, si os parece, Antonio, te doy, bueno, comentaros que hay en preguntas y respuestas, en el panel de preguntas y respuestas, podéis dejar preguntas y luego, bueno, pues un poquito más adelante, cuando Antonio vaya viendo oportuno, pues ya las va contestando, ¿vale? O con nosotros. Pues Antonio, muchas gracias, bienvenido y todo Gracias, tuyo. hombre. Vale, pues voy a compartir mi pantalla. Un segundito. Mm, mm, mm. Vale, si me podéis confirmar que estáis viendo el slide de Radio Studio Sí, 12.3. Vale, genial. sí, se ve. Vale, pues bueno, lo primero, bienvenidos a todos los que os habéis podido conectar. Vamos a hacer, bueno, para que lo sepáis, mi primer webinar sobre versión 12.3 en español además, así que todo un placer. Y me presento lo primero. Mi nombre es Antonio Zapater, para los que no me conozcáis, y soy un consultor de preventas en Embarcadero. Ahí tenéis mi email igualmente, en el caso de que me queráis preguntar cualquier cosa, si no nos da tiempo en el Q&A al final. Totalmente disponible en ese correo electrónico para que me preguntéis, lo que queráis. La principal nota, digamos, es que 12.3 ya está disponible. Es decir, esto no es una presentación de deciros para enseñaros qué es lo que va a venir en versión 12.3, sino que ya podéis descargarlo si queréis. Pero nos gusta hacer al principio en este tipo de presentaciones una breve introducción. Ya sé que para muchos esto puede parecer un poquito aburrido, ¿no? Que es explicar qué es Radio Studio, ya que probablemente lo llevéis utilizando durante muchos años. Pero nos gusta hacer una breve introducción para que quede claro qué es Radio Studio, ya que muchas veces suele haber dudas sobre esta área, ¿no? Entonces, bueno, RAD Studio es un IDE avanzado para diseño visual, es decir, es uno de los pocos que hay actualmente en el cual tú puedes diseñar visualmente tus aplicaciones, tanto para Windows como para móvil, macOS o Linux, y obtienes un alto rendimiento ya que compilamos las aplicaciones de manera nativa. Es decir, no hay ningún parser, no hay ninguna historia entre medias, compilamos binarios nativos directamente para la plataforma de la cual quieras trabajar. Como digo, versiones para Windows, Linux, iOS, macOS y Android compartiendo el mismo código en Delphi, y para C++ Builder actualmente puedes compilar aplicaciones para Windows. ¿Qué es lo mejor que tiene RAD Studio? Pues, como todos sabréis ya, la productividad de desarrollo. Y ya que ser productivo es una feature, ¿no? Es una característica, ya que es capaz de lanzar un producto hasta 5 veces más rápido que si intentaras desarrollarlo con otro stack diferente.
Los diseñadores visuales que ofrecemos, que se consigue hacer prototipos de aplicaciones de una manera mucho más rápida. Y no solo haces un prototipo, sino que luego ese prototipo lo utilizas realmente para incluirlo en tu aplicación. Que si estáis familiarizados con otros stacks de desarrollo, probablemente conoceréis Figma y otro tipo de herramientas, ¿no? Que necesitas primero hacer un prototipo en otra plataforma, luego eso se convierte al framework final que vas a utilizar. Entonces, con RAD Studio lo haces todo dentro del mismo programa. Como comentaba, aplicaciones nativas rápidas. Esto me gusta enfatizarlo mucho, ya que generamos binarios nativos para cada plataforma de la cual compiles. Tenemos una comunidad muy sólida, con socios tecnológicos, un montón de partners como Danisoft, pero repartidos por todo el mundo, un montón de MVPs, igualmente de múltiples países. En España tenemos unos cuantos, formadores, autores y desarrolladores, prácticamente en todos los países. Una ventaja de trabajar con aplicaciones nativas es que tenemos acceso a aplicaciones nativas, pero lo hacemos de una forma un poco diferente. No, a ver, puedes acceder igualmente a las APIs nativas si quieres. Si tú quieres acceder a una API muy específica, igualmente podrías conectarte al interface de la plataforma concreta, pero nosotros proporcionamos un montón de componentes y librerías que hacen en función de wrapper, podríamos llamarle, ¿no? Para que te sea mucho más sencillo acceder de una manera agnóstica a la plataforma. Podríamos hablar, por ejemplo, del componente cámara, en el cual tú simplemente lo utilizas y es el compilador por detrás el que se encarga de apuntar a las APIs correspondientes si estamos en Windows, si estamos en iOS, si estamos en Android, y tú utilizas los mismos métodos y propiedades. Tenemos una herramienta de acceso a base de datos muy potente, que muchos conoceréis, que es FireDAC. Es una de las claves de nuestro producto, ya que podemos conectar, he perdido la cuenta, no sé si son 15 o 18 bases de datos diferentes, todos de una manera igualmente agnóstica. Utilizar los mismos componentes, únicamente modificas la conexión y puedes conectar a múltiples bases de datos. Y la que es mi favorita, y probablemente la de muchos de vosotros, es la retrocompatibilidad. Somos uno de los pocos productos que tú tienes tu código que puede tener 20, 25 años y va a ser, no voy a decir que lo puedes hacer en 24 horas, porque obviamente dependerá de cada proyecto, pero valoramos la retrocompatibilidad y es una de nuestras máximas. Es decir, que tu código, ya que es una inversión, siga siendo relevante y puedas portarlo a versiones más modernas. Esto no ocurre en muchas otras tecnologías, ya que, como sabréis, se introduce una serie de breaking changes de vez en cuando, que hacen que prácticamente tengas que reescribir tu aplicación por completo desde cero. Entonces nosotros esto ya, cuando veamos el enfoque que estamos aplicando a esta nueva versión de 64 bits del IDE, veréis que es algo que nos tomamos muy en serio y que creemos que la retrocompatibilidad es clave para todos nuestros clientes. Vale, como comentaba José, vamos a hacer un breve resumen de lo que ha sido la serie 12X hasta la fecha, ya que esta que vamos a anunciar hoy es 12.3, pero esto implica que ha habido 12.0, 12.1 y 12.2. Entonces vamos a ver rápidamente todo lo que ha traído esta serie 12, ya que ha sido un mega lanzamiento. En C++, esta versión ha sido muy enfocada en C++. Esto ha generado algunas quejas por parte de la comunidad Delphi. Ahora explicaré, daré más detalles al respecto. En C++ se ha cambiado muchísimas cosas. Una de las principales ha sido en 12.0, se introdujo Visual Assist, que podríamos llamarles un asistente para C++ que se utiliza para completado de código, refactorización, indexación del proyecto, búsquedas, un montón de cosas. Visual Assist es una aplicación de Idera, de la empresa Whole Tomato, y lo que se ha hecho es se ha adaptado para que esté disponible de manera nativa con C++ Builder. Igualmente, en la versión 12.0 se introdujo la primera Tech Preview del nuevo toolchain de C++, que se rehizo desde cero completamente, compilador, linker, debugger, absolutamente todo desde cero para actualizarlo a una versión muchísimo más moderna. Hubo que tomar decisiones complicadas, pero ahora veremos los frutos que van a ir dando esas decisiones. En el instalador y en el IDE, pues bueno, se incluyeron iconos multidispositivo, que esta ha sido una mejora muy agradecida por los clientes, sobre todo los que trabajéis con aplicaciones móviles. Ya sabréis el dolor de muelas que implica preparar los iconos
los splash screens y toda la historia, ¿no? Que te obligan tanto Apple como Google cada vez que quieres subir una aplicación a su store. Pues ofrecemos un wizard que te ayuda a crear todos estos iconos en dark mode, en light mode, etcétera, de una manera mucho más rápida en unos pocos clics. El Tools API, que es la manera de acceder de una manera oficial, digamos, al IDE. Se ha incluido igualmente un montón de nuevas funcionalidades y se mejoraron los diseñadores de VCL. En FireMonkey hubo una gran novedad que fue la introducción de Skia, tanto para FMX como VCL. En FMX ha tenido mayor relevancia ya que ha cambiado completamente el motor renderizado de las aplicaciones FireMonkey. Ahora puede ser Skia, que es muchísimo mejor. Solo por activarlo, en 2 clics, literalmente, obtienes un frame rate muchísimo más alto que obtendrías con el render engine nativo de FireMonkey. Pero a su vez, esto ha traído varios componentes. Por ejemplo, puedes utilizar SVGs ahora. Antes no se podían utilizar SVGs de una manera cómoda. Ahora hay un componente para ello. Igualmente, múltiples componentes asociados a Skia y múltiples mejoras en Memo y Edit, principalmente en FireMonkey. En VCL se introdujo una novedad que ha sido muy bien recibida, la verdad. Hubo muchas dudas a nivel interno de si esto se tendría que hacer o no. Y es que Microsoft decidió dar por legacy las aplicaciones MDI. Por consiguiente, muchos clientes nos reportaban que sus aplicaciones MDI estaban rotas, no funcionaban en Windows 11, principalmente cuando eran monitores con alta densidad de píxeles. Eh, entonces, claro, no era problema nuestro, ya que nosotros utilizamos las APIs de Windows y Microsoft dijo que no iba a soportar más ya y que daba esa tecnología por legacy. Se decidió internamente reescribir completamente las librerías MDI de Microsoft y que pasaran a ser gestionadas por nosotros, para que de esa manera tuviéramos control sobre estas y dar soporte a nuestros clientes. Además de eso, se creó un componente nuevo para que se pudiera hacer una migración de aplicaciones MDI a un tipo de aplicación basado en pestañas, que da un enfoque mucho más moderno. Y la verdad que son unas pocas líneas. Es súper fácil de integrar y puedes migrar tu aplicación MDI a un entorno de pestañas, utilizando todavía la tecnología MDI, pero modernizando de una manera mucho más cómoda tu aplicación. En el futuro, a partir de aquí, nosotros ya pasamos a tener control total sobre MDI, así que ahora ya, pues bueno, obviamente funcionan las aplicaciones en alta resolución sin problemas e incluso podemos aplicar hasta estilos, si queremos, para dar otro diseño visual a nuestras aplicaciones. Se siguió trabajando mucho en el tema de fuentes y pantallas con alta definición y mejoras en componentes. En el área de datos se introdujo un data binding para JSON, que es una especie de wizard, que lo que te permite es, a partir de un esquema de un JSON, lo que hace es te crea una serie de objetos, ¿no? Para que puedas mapear desde digamos, recibes un JSON, pues para poder mapearlo a objetos y a listas de objetos, digamos, para que no te tengas que picar a mano todas las propiedades y las variables de los objetos. Eso el wizard te lo crea de manera automática. En FireDAX introdujeron varias novedades en cuanto a seguridad, principalmente para evitar SQL injection y demás historias, ¿no? Pues para poder añadir limitaciones a nivel de query. Es decir, pues en estas solo se pueden ejecutar selects, en estas solo se pueden ejecutar inserts y luego, como digo, diferentes propiedades de seguridad para evitar SQL injection, que no te puedan inyectar nada de subconsultas, etcétera. Squids es una tecnología que se ha introducido igualmente en 12.0. Squids es una tecnología que lo que te permite es ofuscar, que no encriptar números. Digamos, es un claro ejemplo es YouTube, por ejemplo. Cuando tú entras en un vídeo de YouTube, tú no ves el ID realmente de ese vídeo, es decir, no ves barra 1.432.000, no ves el ID del vídeo. Sin embargo, ves una cadena de números y letras. Squids lo que te permite es eso, es ofuscar tus numeraciones para que si tienes una API pública en la que usuarios acceden a tu IP, no puedan adivinar o imaginarse, ¿no? Cuál va a ser el siguiente ID de, por ejemplo, un cliente.
De esa manera lo ofuscamos y así no pueden preparar un bot que te haga un harvesting de tu API, ¿no? Bajándose toda la información de manera automática. Entonces, con Squids, que no solo está disponible de manera nativa en RAD Server, sino es una librería que ahora está incluida ya en System Security, creo, no recuerdo de memoria, una librería que tú puedes integrar en cualquier otro proyecto. En el lenguaje de Delphi se introdujo una mejora que a mí principalmente me encanta, que es poder por fin escribir strings sin el dolor de muelas de más apóstrofe, más apóstrofe, más apóstrofe. Ahora podemos escribir ya con 3 apóstrofes. eh, Podemos definir un bloque de cadena y lo abrimos y lo cerramos con 3 apóstrofes igualmente, y así podemos tener bloques de cadena sin necesidad de tener que concatenar o tener líneas muy, muy largas, ¿no? Por ejemplo, si quieres meter un JSON, ¿no? Quieres meter una consulta SQL, ahora lo puedes tener formateado de una manera mucho más cómoda y sobre todo sin que sea tan fácil cometer errores de porque te has dejado un apóstrofe y ya no compile. Igualmente se introdujo una nueva funcionalidad que es para generar diagramas de tu aplicación. Desde RAD Studio generas el diagrama en sí. Es una extensión, no recuerdo específicamente la extensión, pero generas un tipo de diagrama que lo que te permite después es abrirlo en otro programa, que son programas gratuitos. De hecho, creo que hay un open source, y ver el diseño de tu aplicación a nivel de dependencias, a nivel entre diferentes unidades. Entonces es una manera de poder localizar dependencias circulares que obviamente no son recomendables, principalmente para el compilador, no le gustan demasiado las dependencias circulares. Entonces es una manera de poder visualizar tu aplicación y tomar decisiones si tienes que hacer refactorizaciones del código. Si tienes una aplicación muy grande, con cientos de unidades y cientos de formularios, igualmente puedes introducir filtros en el uso de esta herramienta para que puedas filtrar digamos, acotar un poco más pues, a nivel de clases, qué clases quieres analizar, etcétera. Igualmente se introdujeron se corrigieron muchos errores en versión 12. Si ahora saltamos a 12.1, algunas de las características principales, aunque estuvo 100% centrado o 99% centrado en calidad, es decir, resolver problemas que se detectaron de versión 12, se introdujo igualmente split views, es decir, poder partir el editor en múltiples secciones, no solo a nivel de código, es decir, no solo puedes tener diferentes unidades abiertas y además repartirlas como tú quieras, si lo quieres repartir verticalmente o lo quieres partir horizontalmente, o también puedes hacer algo que personalmente a mí me gusta mucho, que es partirte la misma unidad, si es un formulario, y tener el formulario a la izquierda y el código del formulario a la derecha. De esa manera poder diseñar y programar simultáneamente de una manera mucho más ágil y tener que andar pulsando los Fs, ¿no? Para tener que saltar de modo diseño a modo programación. En C++ introdujo ya, porque la versión anterior era una tech preview, fue una preview que solo funcionaba además desde terminal. En esta ya se introdujo un nuevo compilador, C++, ya que se empezó a integrar de una manera más nativa con el IDE. No estaba terminado todavía, pero ya empezaba a coger forma. 12.1 se introdujo compatibilidad con Android API nivel 34, que era uno de los requisitos porque esto Google lo está cambiando constantemente. En el momento que sacan una API nueva, las APIs, en el caso de que no estéis familiarizados, normalmente están ligados a una nueva versión de Android. Y a partir de una fecha dicen, solo se aceptan nuevas versiones de las aplicaciones en la Play Store que vengan programadas para API versión X. Entonces tenemos que estar constantemente actualizando las APIs para FireMonkey. Otros aspectos destacados en calidad de 12.1 fue la integración ya completa de Visual Assist en C++ Builder, ya que la versión anterior, como he dicho, era una tech preview, y se amplió mucha calidad en VCL, FireMonkey, Runtime Libraries y la capa de acceso de bases de datos, FireDAC principalmente. 12.2, las principales novedades vinieron de la mano de desarrollo web y la primera versión de nuestra integración de inteligencia artificial de manera nativa en RAD Studio. Para C++, ya se lanzó una versión ya más definitiva, ya más integrada
del nuevo toolchain, y ha integrado que podías compilar nativamente desde el propio IDE. Podías elegir entre las dos plataformas, la plataforma antigua y la plataforma nueva. En Delphi se introdujeron igualmente herramientas y compiladores de 64 bits. Con esto genera un poco de confusión, ¿no? Porque decían, pero si ya podía hacer aplicaciones 64 bits con la versión anterior. Esto eran las herramientas a nivel de binarios. Es decir, por ejemplo, Delphi LSP tenías la opción de decir que se ejecutara en 64 bits. Que la aplicación Delphi LSP, porque es un proceso independiente, se ejecutara con la versión 64 bits. Y lo mismo el compilador. El compilador, el binario que genera tus binarios, que siempre ha sido 32 bits, lo único que tiene la capacidad de generar binarios 64 bits. El binario en sí mismo del compilador eran 64 bits. Como veis, esto ya empezaba, ¿no?, a dar pistas de la dirección que estábamos tomando internamente, que era comenzar a migrar todas nuestras herramientas y compiladores a 64 bits. Smart Code Insight, que fue la primera versión, como comentaba, de integración de inteligencia artificial en RAD Studio. Podéis ver una captura de pantalla a la derecha. Fue una integración bastante sencilla, sin muchas historias, muy abierta, muy flexible. Podías, y sigues pudiendo enlazar a múltiples motores diferentes. Ahora veremos más en detalle este tema. Y de hecho en 12.3 se ha mejorado. Igualmente se introdujo Focus Mode, también conocido como Zen Mode, que si tú estás en una unidad, podéis ver una captura aquí abajo a la derecha. Es pues, que te quite todo lo que es las toolbars, los paneles, etcétera, y te quedas tú con tu código, ¿no? Y aprovechas todo el tamaño que tengas disponible en tu monitor. Y a su vez en Focus Mode igualmente puedes utilizar Split Views, es decir, puedes utilizar todo tu monitor, ahora que tenemos monitores tan grandes, ¿no? Poder partirlo y utilizar todo para código sin tener todos los múltiples paneles que tenemos siempre con el IDE. Igualmente se introdujo Web Stencils, que es nuestra visión para desarrollo web. Es un template engine que puede completamente agnóstico en cuanto a que si quieres utilizar JavaScript, si no quieres utilizar JavaScript, qué CSS quieres utilizar, si quieres utilizar Bootstrap, Tailwind, el que tú quieras. Es un template engine. Si estás familiarizado con template engines de otras tecnologías, lo podrías comparar, por ejemplo, con Razor de .NET, pero también lo podrías similar a Blade si conoces PHP. Hay múltiples template engines que lo que hacemos es defines una serie de reglas y luego el backend o el servicio que esté en ejecución en tu servidor parsea toda esa información y con datos que le pasamos de Delphi a este template engine nos genera la página web. Esto funciona muy bien, lo puedes utilizar con WebBroker o lo puedes utilizar con RAD Server de nuestros frameworks nativos, pero sabemos de otras tecnologías, otros frameworks como de MVC, que han integrado Web Stencils también para que puedas utilizarlo en frameworks diferentes. Cuanto a calidad, el desarrollo móvil muy mejorados. Es un tema que siempre tenemos que estar trabajando constantemente, que es mejorar las plataformas móviles, porque cambian constantemente. E igualmente se aplicaron varias mejoras en Visual Assist para temas más builder y múltiples áreas con errores solucionados, reportados por clientes y errores reportados internamente. Bueno. Después de esta breve introducción, vamos a ver un poquito qué es lo que trae, ¿no? De RAD Studio 12.3. Aquí podemos ver las principales novedades, la finalización de muchos de los proyectos que se comenzaron en la serie 12X. Introducimos Android API nivel 35. Ahora veremos por qué, siendo que hace tan poquito actualizamos a 34. Y la principal novedad, que yo creo que todo el mundo es la que está más ilusionado, que es la versión inicial del IDE, versión 64 bits, 100% nativo. Y bueno, a su vez, siendo una minor release, igualmente se han incluido muchísimas resoluciones de tickets y bugs reportados en Quality Portal. Vale, vamos a ver primero todos los proyectos que se han terminado en esta 12X.
cuanto a C++, se ha seguido trabajando mucho en terminar, definir lo que va a ser la base ya definitiva del nuevo C++ Builder, porque ya es como lo llamamos, es totalmente nuevo. Entonces se ha incluido mucha calidad, centrado en pulir esta nueva plataforma que hay disponible para C++. Y en esta versión se ha incluido también mejoras en el rendimiento, porque por ejemplo los LLDB, formateadores, visualizadores, etcétera, para STDMap o vectors, etcétera, eh, se estaban utilizando unas versiones que estaban programadas en Python. Y para esta versión se han reescrito muchos de ellos a C++ de manera nativa. Por lo tanto, el rendimiento es infinitamente mejor, ya que bueno, Python es muy potente y muy flexible para scripting, pero a nivel rendimiento sabemos todos que no es muchas veces la mejor opción, ¿no? Entonces, como digo, en esta vez se están migrando a muchos de ellos a código nativo C++. Y aunque en la versión 12.2 ya se introdujeron unas novedades, digamos, para el compilador de C++ que lo hacían en nuestras primeras pruebas sintéticas hasta un 50% más rápido que muchos de la competencia. Aún así, en esta se han incluido una serie de novedades adicionales y optimizaciones adicionales que hacen que lo volvamos a hacer y en esta versión sea un 15% más rápido por el hecho de utilizar 12.3. No tienes que hacer nada. Si utilizas el compilador en 12.3 y ya lo utilizabas en 12.2, vas a ganar hasta un 15% en velocidad de compilación. Pero no solo eso. Si tú estás además, utilizas, de hecho recomendamos que utilices tus proyectos en UTF-8 con Byte Order Mark o BOM, vas a ganar igualmente hasta entre un 5 y un 6% extra, ¿vale? Ya que nuestro Standard Template Library ha sido migrada 100% a UTF-8, estamos utilizando ya UTF-8 para todo, entonces eso hace que todavía el compilador sea más rápido. Por lo tanto, puedes llegar a tener hasta un 20% en comparación con la versión 12.2. Es una verdadera locura. Características, luego igualmente se está trabajando mucho en ayudar y simplificar el proceso de migración, aunque en muchos casos, yo he visto casos en los que realmente es abrir, para los que no lo conozcáis, todo este nuevo toolchain se ha añadido como si fuera una plataforma adicional, ¿vale? Si estáis más familiarizados con Delphi, sabéis que tú puedes elegir, ¿no? Si quieres compilar para Windows 64, Windows 62, macOS, etcétera. En C++ te aparecen los toolchains anteriores de Win32 y Win64 y ahora hay una nueva que es Win64 Modern, que lo que te permite es ejecutar todo el toolchain, utilizar el nuevo toolchain. Entonces, probarlo es tan sencillo como añadir la plataforma, compilar y ver qué pasa, ¿no? Muchos casos ha sido realmente, porque claro, nosotros hemos migrado todo lo que se utilizaba anteriormente, se ha migrado a este nuevo toolchain, y en muchos casos ha sido cuestión de añadir la plataforma, compilar y ya tienes tu versión, tu aplicación en una versión mucho más moderna. No quita para que obviamente haya casos específicos en los que no haya sido tan fácil y haya que hacer un pequeño trabajo de refactorización, etcétera. Entonces estamos introduciendo muchas mejoras para hacer este proceso de compatibilidad lo menos traumático posible. Pero la revisión no se ha limitado en 12.3 solo a calidad y rendimiento. El nuevo toolchain es, como comentaba, la base para el futuro. Es decir, esto nos define lo que van a ser los pilares y lo que nos va a permitir extender C++ en el futuro. Pero aún así se han incluido novedades que no están ligadas directamente a optimizaciones, sino que añadimos nuevas funcionalidades en esta versión 12.3, pero gracias a que utilizamos un toolchain mucho más moderno. Esto lo que nos ha permitido es, en el caso de que no estéis familiarizados con instrucciones de procesadores, el más común es SSE2, que es el tipo de instrucciones que se utiliza nativamente en Windows para aplicaciones Win64. Pero hay un montón de instrucciones adicionales que determinados procesadores soportan, ¿no? Que es para en determinadas áreas, determinados pipelines de algorítmica, etcétera. Podéis utilizar otro tipo de instrucciones de los procesadores para hacer que tu aplicación sea todavía más rápida. Bueno, pues en esta versión 12.3 para C++ se han incluido no uno, no dos, no tres, sino 6 nuevos conjuntos de instrucciones disponibles. Se han incluido SSE3, SSSE3, SSE41 y 42, AVX y AVX2. Con esto hay que tener un dato muy importante es
que si tú vas a compilar para utilizar este tipo de instrucciones, necesitas que los equipos donde se van a ejecutar estas aplicaciones soporten este tipo de instrucciones. Eso es obviamente imprescindible. Pero si sabes que los equipos van a tener este soporte para este tipo de instrucciones, puedes conseguir rendimientos todavía muchísimo más altos que utilizando el nativo o el por defecto SSE2. Esto es tan sencillo como venir a las opciones de compilación y cambiar qué tipo de instrucciones quieres tener disponibles. Y como digo, esto es un tema muy técnico que, bueno, a mí mismo se me escapa, ¿no? No me preguntéis específicamente para qué sirve SSE3 porque no te sabré dar una respuesta. Pero sé que esto es muy importante para aplicaciones de muy alto rendimiento, ya que unos, pues bueno, funcionan mucho mejor si tienes que hacer cálculos con coma flotante, otros si tienes que hacer cálculos con enteros. Entonces, bueno, hasta ahora no había opción a utilizarlas y ahora tienes acceso a hasta 6 nuevos conjuntos de instrucciones. A su vez, se añadió también una nueva sección Safety en la configuración del proyecto. Esto nuevamente es exclusivo de C++. Y se añaden dos sanitizers. Los sanitizers, eh, digamos, son similares al antiguo CodeGuard que teníamos en C++ Builder, o los podrías ver también como una especie de code analysis, que cuando tú compilas este tipo de sanitizers empiezan a analizar, ¿no?, tu código y a detectar posibles problemas que haya, como memory leaks, etcétera. En este caso hemos introducido dos, Address Sanitizers y Undefined Behavior Sanitizers. Tenemos en el blog, por favor, entrad al blog embarcadero.com, ya que hay un montón de artículos específicos sobre esto, que de hecho ha escrito David Millington, y explica muy en detalle, a un nivel muy técnico, cómo se pueden utilizar este tipo de soluciones. Recomendamos a día de hoy que si queréis obtener un log muy, muy, muy detallado, lo ejecutéis en modo terminal, ya que te va a dar un detalle del login mucho, mucho más avanzado, ¿no? Pero esto nos llevaban pidiendo un montón de tiempo, ya que era una funcionalidad que estuvo con una versión anterior, luego desapareció, y ahora hemos puesto unos que son, digamos, lo más moderno que hay actualmente para C++ y de manera nativa con versión 12.3. Resumiendo, para C++, pues bueno, se ha introducido calidad, como he dicho, rendimientos del debugger, ayuda para la actualización de la versión clásica a la versión moderna, rendimiento del compilador todavía más rápido, como decía, si en 12.2 ya era francamente espectacular, todavía hemos podido ir un poquito más allá y mejorar hasta un 20% adicional en la velocidad de rendimiento de compilación. Para los que no estéis familiarizados con C++, es frustrantemente lento el compilador C++, pero no nuestro compilador C++, es la naturaleza de C++, es un compilador infinitamente más lento que el de Delphi. Entonces, conseguir estos rendimientos realmente hace una diferencia importante, ya que si tú tienes un número N de desarrolladores y consigues que ahora compilen un 20% más rápido, eso son muchas horas al año de tiempo que van a tener para programar en lugar de esperar que la aplicación compile. Los 6 nuevos conjuntos de instrucciones que hemos comentado, así como los 2 sanitizers que se han añadido. Nosotros estamos recomendando encarecidamente que cualquiera que esté utilizando C++ todavía en la versión de Toolchain anterior, por favor, que migre a la nueva Toolchain. Y si tiene cualquier problema, por favor, mandarme un email, o a David Millington le podéis contactar directamente también a él. Cualquier problema que podáis tener de compatibilidad entre la versión anterior y la nueva, eh, lo estudiaremos y intentaremos darle una solución, porque ya, como os comento, esta va a ser el futuro de C++. Vale, saltamos a- saltamos de C++ y vamos a pasar a Smart Code Insight, que es, como he comentado, es nuestra solución para inteligencia artificial. En esta versión 12.3 estamos añadiendo nuevas funcionalidades. La versión anterior, pues bueno, era una versión inicial, entonces hemos estado escuchando bastante feedback por parte de clientes y hemos añadido una serie de novedades. Igualmente, siguen disponibles los mismos, digamos, proveedores de manera nativa. OpenAI, que es, bueno, la empresa detrás de ChatGPT. Tenemos Gemini, que es de Google. Tenemos Claude, que es de Anthropic. Y luego tenemos una solución offline, que es Ollama, desarrollado por Meta. Y esta la puedes ejecutar tú de manera local, en tu propio ordenador o en tu propia red. Y de esa manera
nos envía información, nos envía ninguna información a la nube. La principal novedad que ha habido es que ahora ya soportamos Markdown de manera nativa, ya que es el lenguaje de comunicación casi siempre con este tipo de herramientas. Entonces, hasta ahora, pues bueno, mostrábamos la respuesta de la IA directamente o bien en el código o bien en el chat, y ahora lo formateamos en función del Markdown que devuelve. Hemos añadido una serie de macros para simplificar y poder mandar contexto de una manera más rápida desde el chat. Puedes o bien copiar y pegar el código que quieres preguntarle a la IA, o bien puedes utilizar el símbolo dólar y automáticamente te aparece este menú que vemos aquí a la derecha, y puedes elegir qué es lo que quieres enviar en el contexto de tu pregunta. Pues en este caso, las dos más comunes son o la selección, es decir, qué tenemos seleccionado ahora mismo en el editor, o mandar toda la unit que tengas abierta en ese momento. Solo con este atajo ya te olvidas de tener que copiar y pegar, y le mandarás a la IA el texto adjuntado. Y luego igualmente otra opción que varios clientes nos comentaron, que era que cuando tú hacías preguntas sobre el editor, porque estamos siguiendo un enfoque muy conservador, ahora os explicaré por qué, porque no nos gusta modificar el código, tu código directamente. Es decir, no queremos que la IA tome decisiones por ti. Entonces lo que hacemos es utilizamos IA para que te sugiera qué es lo que tienes que hacer. Entonces hasta ahora, cuando tú le preguntabas, hay un bug en este código, explícame este código, etcétera, y se lo explicabas desde el editor, eh, te lo añadía en un comentario de código, te ponían la respuesta. Pero lo que hemos hecho ahora también es que tú puedas elegir que en lugar de que ese bloque de texto te aparezca como un comentario, poder mandarlo directamente a la ventana de chat, que a su vez lo verás formateado con el Markdown correspondiente. Pero bueno, como suelo decir, como una imagen vale más que 1000 palabras, vamos a ver rápidamente una pequeña demo. Yo tengo aquí un mini proyecto. Estoy pensando que a lo mejor lo veis un poquito pequeño. Bueno, espero que lo podáis ver más o menos, ya que tengo un monitor bastante grande, tendría que haber cambiado la resolución. Vale, entonces, si yo vengo aquí, vamos a ver primero en Tools Options, tenemos aquí Smart Code Insight, y como decía, seguimos teniendo disponibles los cuatro, digamos, engines que podemos enlazar tenemos ChatGPT, tenemos Ollama, tenemos Gemini y tenemos Claude. Esto igualmente está todo disponible a través de Tools API. Tenemos usuarios y MVPs que han dicho, oye, yo quiero enlazar con Mistral o quiero enlazar con Grok de X. Con Tools API tú esto lo puedes extender y puedes añadir nuevos engines, ¿vale? De hecho, creo que hay algún ejemplo, no recuerdo dónde, en GitHub alguien ha puesto un proyecto, ¿no?, que es para extender esto con otro tipo de engines. Por lo tanto, es un sistema 100% abierto para que el usuario pueda elegir con qué quiere trabajar. Aquí tengo yo dos engines configurados, tengo el de ChatGPT y tengo de Ollama. ChatGPT, obviamente, necesitas una cuenta y un API Key. Esto tienes que pagar, lógicamente, en función de cuántas consultas hagas. Y luego Ollama, que es gratuito, que en este caso yo tengo funcionando aquí en mi red local. Tengo una instancia de Ollama y tengo dos modelos disponibles. Tengo DeepSeek y tengo CodeLlama, que es un LLM específico de programación. Esto igualmente es una novedad. Hasta ahora el modelo en versión 12.2 tenías que escribirlo a mano, ¿vale? Es decir, el IDE no sabía qué modelos había en destino porque en este endpoint, pero ahora nos podemos preguntarle y que nos diga todos los modelos que hay disponibles en este endpoint. Así como aquí podemos ver todos los que tiene OpenAI, que tiene pues, GPT-4, GPT-4 o Mini, y como cada uno de ellos tiene un precio diferente, podéis elegir cuál queréis utilizar para optimizar más vuestro presupuesto. Luego igualmente podéis elegir aquí en la parte superior, esto ya está disponible en 12.2, cuál va a ser el engine específico para el editor y cuál va a ser el engine para el chat. Vale. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a venir aquí, vamos a seleccionar bueno, vamos a sacar primero la ventana de chat, ¿vale? Aquí tenemos AI Chat, y aquí vamos a metérnoslo aquí. Aquí tenemos el chat aquí a la izquierda, nos está diciendo a qué engine estamos preguntando, en este caso a ChatGPT. Entonces aquí pues obviamente le podemos preguntar lo que queramos, pero
es muy importante que automáticamente no va a tener el contexto de la unit. Necesitamos decirle el contexto. Entonces, hasta ahora había que seleccionar, copiar y pegar o preguntarle directamente aquí en el editor y preguntarle, pues, búscame errores, etc, etc. Ahora, con este sistema de macros que he comentado, tal, le puedes decir find a bug in this Delphi code. Y si pulsas dólar, ahora nos pregunta qué es lo que queremos mandar. Si queremos mandar toda la unit o queremos mandar solo la selección. En este caso le decimos la selección, que es lo que tengo aquí seleccionado. Le damos a enviar y ahora en unos segundos nos va a responder con la respuesta de ChatGPT en función del código que le estamos. Aquí, bueno, aquí hay un error extremadamente obvio, ¿no? Que es que hacemos un memory allocation y luego no lo liberamos. Entonces aquí ya, pues bueno, nos cuenta la película de lo que tenemos que hacer. Efectivamente, aquí nos dice que hay que hacer un free mem y demás. Entonces ya podemos copiar y solucionar el error. Esto igualmente, hasta ahora lo podíamos hacer directamente desde aquí. Y aquí, como digo, ahora está esta opción nueva, que es decir, ¿dónde quiero ver la respuesta? Si quiero ver la respuesta en el editor, es decir, que la respuesta que me mande la IA me la añadirá como un bloque de comentario directamente debajo del texto seleccionado, o quiero que me lo mande a la ventana de chat. Es decir, la respuesta me la mandes al chat. Igualmente hay un montón de opciones ya preconfiguradas que van a funcionar. Find bugs, explícame este código, completa este código, optimiza el código, etcétera, etcétera. Y hay una que particularmente a mí me parece súper interesante, que es la siguiente, que esto, imagínate que aquí añadimos ahora, pues, my ini, y aquí ponemos que esto es de tipo ini file, y dices, ostras, ¿esto en qué unidad estaba, no? Es un claro ejemplo de lo que nos ocurre casi siempre, que ahora tendríamos que añadir aquí algo en el uses y no nos acordamos de cuál es. Entonces, hay una opción ahora aquí adicional, que es Find Unit AI, ¿vale? Le damos aquí. Tengo que seleccionar el texto. Y automáticamente me va a contestar diciendo, es init. Antonio, es init, no init. Entonces me está diciendo que lo he puesto mal. Entonces, vamos a borrar este código. Seleccionamos. Vale. Entonces ya me dice que esto está en System Init File. Esta consulta está ya muy personalizada, ¿vale? Para que evite de que nos cuente historias, la IA sí, pues esto es, pues, además, pues hacer, no, queremos la unidad específica, ¿dónde está esto? Entonces aquí ya nos dice en qué unidad está y ya pues lo podemos añadir en el uses y ya tenemos resuelto el problema. Ya no nos da el error de que no sabe lo que es. Vale. La siguiente pregunta que mucha gente hace es, me gustaría que esto se integrara más, que fuera más automático, ¿no? Ahora que ya estamos viendo además tantos agentes de IA que empiezan a modificar cosas del código y demás. Tenemos que ser muy cautelosos con este tema, sobre todo por tema de protección de datos, ya que de hecho tenemos muchos clientes que están eh, muy en contra de todo lo que implique inteligencia artificial. De hecho, sobre todo clientes gubernamentales, etcétera, que no pueden utilizar nada de IA. De hecho, todas las funcionalidades que estamos viendo vienen activadas desactivadas por defecto. Es decir, esta casilla que pone Enable Smart Code Insight viene desactivada por defecto. Pues, entonces, estamos siguiendo un enfoque para respetar la privacidad al máximo posible, ya que primero eliges tú a qué proveedor quieres ofrecerle tu código y luego y luego limitamos al máximo que no estemos constantemente enviando todo nuestro código sin tu supervisión a los entornos a los engines de inteligencia artificial. De ahí que estamos siguiendo este enfoque y luego también nos da bastante miedo que la IA empiece a tomar decisiones, ¿no? Empiece a modificar tu código sin ningún tipo de supervisión y que pueda obviamente romper cosas o seguir patrones que tú que no compartas. Entonces intentamos hacerlo lo más que no destruya, ¿no? Tu código. Vale. Vale, esto es hecho ya la demo al respecto de esto, que es que ahora puedes obtener el listado de los modelos, como he comentado, y luego el nuevo comando find unit, que te busca la unidad de la clase que estés utilizando que no esté añadida en el uses.
compilador de 64 bits que he comentado que se incluyó en versión 12.2 se ha mejorado, obviamente, tanto el compilador como Delphi LSP, versión 64 bits. Hubo bastante polémica en la versión 12.2, ya que esta novedad se incluyó exclusivamente en Enterprise y Architect, no estaba disponible en Profesional. Y bueno, ahora ya ha venido a Profesional. Eh, es un enfoque que se hizo exclusivamente porque la mayor parte de clientes que necesitaban esto era porque tenían proyectos muy, muy grandes, ¿no? Que llegaban a utilizar toda la memoria disponible para una aplicación de 32 bits. Pero ahora ya hemos traído tanto Delphi LSP 64 bits como el compilador 64 bits. Está disponible en Profesional. También se han incluido novedades en Web Stencils. La principal es que ahora puedes acceder a datos anidados. Hasta ahora si pasabas un objeto, por ejemplo, podíamos pasar un cliente punto nombre, ¿de acuerdo? Pero no podías acceder, por ejemplo, si tenía un objeto, otro subobjeto dentro, por ejemplo, cliente direcciones punto, no podías acceder, solo podías bajar un nivel. Entonces ahora ya puedes acceder a tantos subniveles como necesites en objetos, subobjetos, etcétera. Y luego se ha mejorado bastante. Sigue habiendo algunos casos que no funcionan al 100%, pero se ha mejorado bastante el tema de tener que escapar el símbolo arroba. Principalmente esto ocurre en las cabeceras de un documento HTML. Si tú tienes que añadir a través de un CDN, por ejemplo, digamos Bootstrap, y lo tienes que añadir con una versión específica, la sintaxis habitual es poner un arroba y el número de versión que quieres incluir. Claro, como la arroba es el símbolo con la que se definen todas las keywords o palabras claves de Web Stencils, generaba el problema de que se pensaba que eso era algo, ¿no? Entonces había que escaparla con doble arroba, lo que era un poco tedioso. Entonces ahora Web Stencils analiza el header y ya intenta detectar si esa arroba está asociada al engine o no, o es simplemente pura sintaxis de la librería que quieres importar. Versión API de 35 en Android. Esto, la última vez que hicimos la inclusión, llegamos un poquito tarde. Entonces esta vez hemos decidido adelantarnos con tiempo de sobra porque Google ha dicho que a partir de agosto de 2025 todas las aplicaciones que se suban a la Store tienen que ir en API en la versión 35. Entonces ahora, pues bueno, estamos en marzo y ya puedes empezar a preparar tu aplicación para que esté disponible en agosto. Esto no ha sido simplemente cambiar un valor y ya está, incluir el nuevo SDK y- y ya está. Ha implicado, de hecho, había varios breaking changes que ha incluido Google en la versión 35. Por lo tanto, ha implicado actualizar bastantes cosas de nuestros compiladores, linkers, etcétera. Pero bueno, aquí podéis, si trabajáis si trabajáis para versiones Android, podéis encontrar más documentación en la wiki técnica. Por vuestra parte, no vais a tener que hacer gran cosa, es decir, casi todo el trabajo se ha hecho entre bambalinas, digamos, para haceros la vida lo más fácil posible. Pero ahora podemos decir, ¿no?, que Delphi realmente soporta el desarrollo de Android de última generación. Vale. Ya es importante, ¿no? Por lo que muchos habréis venido aquí, que es el IDE de 64 bits, versión inicial. Esto ha sido un milestone, ¿no?, que se dice, muy importante, porque esto es algo que se ha llevado trabajando, como os podéis imaginar, durante mucho, mucho, mucho tiempo, ¿no? Esto no es algo que se decida un viernes por la tarde y a la semana siguiente lo tienes listo. Esto ha sido un trabajo de no solo además el equipo de desarrollo, sino de coordinación de muchos equipos diferentes a nivel interno para conseguir esto. Esta queremos dejar claro que es la versión inicial y los puntos claves son que, bueno, obviamente ahora el tamaño de memoria de 64 bits al compilar Delphi es de 64 bits, por lo tanto es virtualmente infinita, o por lo menos van a pasar muchas décadas, ¿no?, hasta que alguien diga que necesita 128 bits, que si llegamos a verlo alguna vez. Y todo se ha migrado a 64 bits. Es decir, no solo es el IDE, todas nuestras librerías que proporcionamos con RAD Studio, FileDAC, componentes visuales, edits, todo lo que proporcionamos nativamente que está disponible en 32 bits, se ha migrado todos los componentes a 64 bits, ya que estamos en un mundo de 64 bits y tenemos que ir a por esto.
Como digo, un hito en Radio Studio realmente emocionante. Ha habido muchas dudas en el proceso de si esto se llegaría a terminar y la verdad que estamos francamente emocionados de poder haber lanzado esta primera versión, ¿no? ¿Cómo instaláis la versión de 64 bits? Ya que quiero dejar claro que 12.3 no implica que vas a tener que migrar a 64 bits obligatoriamente. Este es un IDE adicional que se instala al que sigue siendo a día de hoy por defecto, que es el de 32 bits. Pero tú en el proceso de instalación, aquí podéis ver una captura de pantalla, tú eliges, que por defecto aparece marcado, si quieres añadir el IDE de 64 bits. ¿Esto qué es lo que hace? No es que vayas a tener solo el de 64 bits, vas a tener los dos. Vas a tener el IDE de 32 bits y el IDE de 64 bits. Aquí podéis ver una captura de pantalla, ¿no? Cuando haces la búsqueda, que eliges cuál quieres arrancar. De hecho, te crea dos accesos directos en el escritorio. Pero no solo eso, sino que puedes ejecutarlos los dos simultáneamente. Aquí podéis ver en este screenshot abajo a la derecha que están funcionando el normal y el 64, que hemos añadido igualmente, ¿no? El texto 64 debajo de RAD para que quede bien claro visualmente que estás ejecutando el de 64 bits. Vale, esto es la primera versión. No es una beta, es decir, no es una versión beta que hay que probar y demás. Es la primera versión, lo único que no tiene todas las características disponibles todavía de la versión 32 bits. El IDE, como he dicho, de 32 bits sigue siendo el predeterminado en esta versión y vamos a ver ahora qué es lo que incluye esta versión inicial. Todo lo que vas a necesitar a día de hoy para trabajar está disponible. El compilador, el debugger, todos los componentes, como he dicho, VCL y FireMonkey, están todos. Eh, de plataformas, Windows 64 para Delphi y para C++ Windows 64 la plataforma moderna, es decir, solo el nuevo toolchain. Pero todo lo demás, el diseñador de formularios, todos los componentes, el editor de código, el debugger, componentes de base de datos, Tools API, todas las características principales que puedes necesitar, están todas ahí, ¿vale? ¿Qué es lo que nos ha incluido en esta versión? Plataformas que no sean Win64. Es decir, en esta primera versión lo que hemos decidido es solo vamos a centrarnos en la plataforma en la cual se está ejecutando el propio IDE, que es Win64, y vamos a pulirla al máximo posible. A partir de ahí empezaremos a añadir plataformas adicionales. Por lo tanto, si tú quieres o tienes proyectos que compilan para otras plataformas, no podrás compilarlas desde el IDE de 64 bits. Pero ahora explicaré un pequeño detalle. Igualmente no ha sido posible terminar la migración de Visual Assist para C++ Builder y luego todos los proyectos como por ejemplo ActiveX que sean dependientes de 32 bits, que no haya alternativa a 64 bits, no se han podido migrar. Hay una serie de funcionalidades que igualmente no se han podido migrar desde el IDE de 32 bits debido a una serie de dependencias que hay, que igualmente son unas dependencias de 32 bits, que como es el menú de refactorización, tema de métricas, live templates. Pero como digo, son pequeñas funcionalidades que probablemente no utilices en tu día a día si las utilizas tan siquiera, ya que todo el grueso del IDE y funcionalidades principales se han migrado a las 64 bits. Vale, entonces ahora, ¿por qué solo está la de Windows 64, ¿no? ¿Por qué no hay más plataformas? Vale, os he explicado que nos estamos centrando porque esto ha sido un esfuerzo brutal, como os podéis imaginar, si sois desarrolladores os podéis imaginar, ¿no? El proceso y trabajo que ha implicado compilar el IDE en 64 bits. Pero está aquí y funciona, ¿no? Entonces nos centramos en Win64, pero ahora lo que nos pregunta mucha gente es, vale, yo lo quiero probar, pero tengo una aplicación que es Win32 y Win64. ¿Qué ocurre si abro un proyecto que tiene otras plataformas, como puede ser Win32 o iOS? ¿Qué ocurre si abro ese proyecto en el IDE de 64 bits? Lo que ocurre es que se ocultan temporalmente. Esas plataformas que no estén soportadas se ocultan. Y es muy importante enfatizar ocultas, es decir, no se van a borrar. Los proyectos son compatibles entre 32 y 64. Tú puedes abrir el mismo proyecto en el IDE de 64 bits, que cuando lo cierres y lo vuelvas a abrir en el 32 va a estar exactamente igual. Las plataformas se ocultan, no se eliminan. Para que veamos un ejemplo,
Imaginaros que tenemos un proyecto de 32 bits con estas plataformas en la cual no está Win64. Tengo todas las plataformas disponibles, pero no tengo Win64. Y me voy al IDE de 64 bits y abro el mismo proyecto. Lo que hace RAD Studio es, necesito Win64 porque es la única plataforma con la que puedo trabajar, ¿vale? Por lo tanto, sí que te va a añadir en el proyecto Win64 de manera automática. Pero el resto de plataformas las va a ocultar, no las va a tocar. ¿De acuerdo? Cuando yo vuelvo y abro el mismo proyecto en el de 32 bits, sí que voy a ver que ahora está Win64 porque la plataforma ha sido necesaria añadirla, pero el resto de plataformas siguen exactamente igual. Como digo, las plataformas se ocultan. El Win64 se añadirá si no existe en ese proyecto, pero siguen estando ahí. El resto de plataformas no desaparecen. Además, tú puedes hacer los cambios que quieras en el proyecto en 64 bits, puedes hacer las modificaciones que necesites, hacer las pruebas que quieras y los cambios se guardan y puedes volver a abrirlo, perdón, puedes abrirlo nuevamente en el IDE 32 bits. No hay ningún problema. Algo que sí que ha cambiado, ha habido que hacerlo desde cero, es el nuevo debugueador, el nuevo debugger de Delphi 64, porque el anterior era 32 bits y no era posible migrarlo a 64. Por lo tanto, se ha migrado y se está utilizando uno completamente nuevo, que es LLPB. Este actualmente solo se está utilizando en el IDE de 64 bits, en el de 32 bits sigue funcionando el anterior. Este es un debugger mucho más moderno que nos va a permitir hacer cosas que hasta ahora no nos permitía hacer, como era clientes que están trabajando simultáneamente con código Delphi y C++, por ejemplo, van a poder debuguear código simultáneamente de las dos plataformas. Es algo que la verdad estamos bastante ilusionados y emocionados en poder probar, ya que hasta ahora nunca se podía haber hecho. No tiene todas las características a nivel idéntico. Volvemos sobre lo mismo, ¿no? Porque el debugger, después de tantísimos años de 32 bits, tiene muchas, para casos muy específicos, tenía muchas funcionalidades, pero vuelvo sobre lo mismo, lo fundamental está presente. Es decir, breakpoints, poder añadir watchers, poder ver el desglose de todas las variables locales de un método. Ahora vamos a ver un ejemplo sobre esto. Bueno, lo vamos a ver literalmente ahora. Entonces, si volvemos a... de hecho, todas estas pruebas que estaba haciendo estaba ya ejecutadas sobre el IDE de 64 bits. Lo que vamos a hacer es, vamos a ejecutarnos también, si me minimizo esto, un segundo. Aquí podéis ver que en el escritorio tengo RAD Studio 12 y luego tengo RAD Studio Initial Release. Y como veis, yo tengo aquí abajo abierto el de 64 bits, pero yo puedo abrirme sin problemas en paralelo el de 32 bits también. Y aquí lo que voy a ir haciendo es, voy a abrir un proyecto. En este caso es la demo de Skia, la demo de VCL, creo que es. Y como digo, aquí solo tengo la opción de Win64 porque estoy en 64 bits. Pero si abro el mismo proyecto en... Esto es algo que no recomiendo, ¿de acuerdo? Esto sí que es forzar bastante la máquina, que es abrir el mismo proyecto simultáneamente en los dos. Aunque debería de funcionar, pero por seguridad yo recomendaría que solo trabajéis en el mismo proyecto. Podéis tener proyectos diferentes sin ningún tipo de problemas, pero abrir el mismo proyecto simultáneamente en los dos IDs, esto ya puede generar algún tipo más de daños colaterales. Aquí sí que tengo acceso a Win32 y Win64 porque estoy en el de 32 bits, pero si vengo al de 64 solo tengo Win64. ¿Qué es lo que puedo hacer? Si yo ejecuto esto en modo debug, vamos a cambiarlo a debug. Vamos a cerrar el chat de la IA. Esto lo hacemos un poquito más pequeño. Si yo pongo aquí un breakpoint, yo ejecuto esto, ¿vale? Vemos que a nivel diseño, de hecho, visualmente es prácticamente idéntico a lo que estamos acostumbrados a ver en el debugger de 32 bits. Ya puedo venir aquí, obviamente con control, puedo acceder a los métodos asociados, puedo añadir un breakpoint dentro, puedo navegar entre si quiero entrar con F7, entro dentro del método, ¿no? Para ver qué es lo que está pasando aquí. Puedo añadir otro breakpoint, F9, entonces ya llega hasta ahí. Y si me pongo encima, puedo ver los resultados. Como veis, el comportamiento es prácticamente idéntico, ¿no? Y bueno, es más, puedo venir aquí, selecciono esto, tenemos el menú debug también. Puedo decir, evalúame esto.
Entonces te dice el valor que tiene, puedo añadir un watch desde aquí. Como digo, a nivel funcional, lo básico está todo lo que puedes necesitar en el día a día. Hay algunos problemas, por ejemplo, para acceder a componentes anidados, que a lo mejor no eres capaz de acceder al justo el componente que quieres acceder heredado, y aquí en local variables puede que no aparezca. Pequeños flecos que hay que pulir, ¿no? Ya que, como digo, es un debugger completamente nuevo que se ha integrado el LDB para Studio 64 bits, pero 100% funcional. ¿De acuerdo? Otras demos que podemos ver, ya que, bueno, esta es una demo complicada de hacer desde el punto de vista de decir, vale, ¿cómo demuestro, no? Que estamos funcionando? Porque la idea es que esto sea idéntico al de 32 bits. Nuestra finalidad es que tú ejecutes 64 y 32 y no notes ninguna diferencia a nivel visual. Es decir, que esto funcione exactamente igual. Entonces, claro, la demo acabas muy pronto porque dices, sí, aquí las tienes, son iguales. Pero aún así podemos demostrar otro tipo de funcionalidades que hasta ahora no eran posibles, como por ejemplo, tengo una pequeña demo de bases de datos, porque ahora podemos conectarnos. Bueno, como veis, esto es digamos, el diseñador de formularios. Todo esto es 64 bits también, todo migrado. Y si venimos a esta unidad, que es un data module, aquí tengo diferentes conexiones de bases de datos. Hasta ahora no podías conectar desde el IDE a MySQL a partir de versión 8, creo que fue, que Oracle dijo que ya no daba soporte de librerías 32 bits, de LLs, para poder conectar a bases de datos. Por lo tanto, no se podía conectar a una base de datos MySQL en tiempo de diseño desde RAD Studio. Se podía hacer un pequeño apaño, ¿no? Con una DLL de MariaDB que era compatible, pero no puedes utilizar la DLL nativa de MySQL porque solo proporcionan ya 64 bits. En esta versión 12.3 no solo ahora es posible, sino que además hemos añadido soporte para MySQL 8.4, que han cambiado varias historias de autenticación y demás. Entonces, para ver una pequeña demo, yo abro el componente de Fireduck, hago un test. Esto es una base de datos MySQL que tengo en mi red en algún sitio, no recuerdo dónde. Está en Docker, creo. Y como veis, puedo conectar a la base de datos. Y si vengo aquí a Info, vamos a ver que RadStudio está ejecutándose en plataforma Win64 y la versión del cliente está en sys32. No estamos en syswow64 y demás. La versión del cliente es la 804 y a su vez el servidor es el 844. Esto implica además que, obviamente, ya puedo conectar un query con un data source y puedo visualizar los datos directamente, si quiero, en un grid para hacer un diseño más personalizado, etc, etc. Lo mismo ocurre en este caso son bases de datos de Postgres, también las tengo funcionando por algún sitio. Igualmente puedo conectarme con las DLLs de 64 bits, me puedo conectar nativamente a bases de datos Postgres. Esto, como digo, que no parece era algo que no era viable el hacerse anteriormente. Vale. Detalles técnicos sobre si os gusta revisar el registro y haceros copias y cosas de ese tipo. Vamos a comentar un poquito qué es lo que está haciendo esto, ¿no? Para que podamos tener estos dos IDEs funcionando simultáneamente. Bueno, un dato muy importante que quiero comentar antes es, para poder utilizar el IDE de 64 bits, necesitas que todos tus componentes, los que van a aparecer en el tool palette, tanto visuales como no visuales, por ejemplo, los componentes de query o de conexión a base de datos de Fireduck no son visuales, pero es necesario que se compilen las BPLs en 64 bits para que, obviamente, el IDE las pueda cargar. Lo mismo ocurre con toda la paquetería de terceros, de todos los desarrolladores que hay, ¿no? De todas las librerías disponibles para Delphi o RadStudio, se necesita que estén preparadas para compilar las BPLs de componentes a 64 bits. Hemos hablado con los principales, están trabajando ya, de hecho hay varios que ya están disponibles, por ejemplo, la librería de conexión a, a- a Amazon, ¿no? A Preset AWS para conectarte a la nube de Amazon, que trae varios componentes visuales también.
esa ya está 100% migrada y cuando la instalas ya la tienes disponible en 64 bits. Y muchos otros, ¿no? Como TMS, Fast Report, etcétera, están ya trabajando y haciendo pruebas para mirarlo. Va a ser bastante menos complicado de lo que inicialmente puede parecer, ¿no? Porque de hecho, si tenéis componentes propios, os invito a que hagáis la prueba. ¿Por qué? Porque casi todas las librerías ya estaban preparadas para poder funcionar en Windows 64 bits. Lo único que hay que hacer ahora es recompilar los componentes visuales y a lo mejor ajustar alguna cosita en el DPK y ya está. Pero, claro, si es una librería muy antigua que ya no está actualizada y solo soportaba Win34, probablemente haya que hacer mucho más trabajo. Pero si ya la librería estaba actualizada y a día de hoy ya era compatible con Win64, compilarla para que sea compatible con el IDE a nivel 64 bits no va a ser tan complicado como muchos inicialmente pueden pensar. ¿De acuerdo? Vale, cuando abrimos un paquete en el IDE, como podéis ver aquí, ahora están separados en el registro. Aunque toda la configuración de registro principalmente se comparte, de hecho, hasta el tema que tengas elegido. Si quieres trabajar en modo oscuro o modo claro, si abres primero el de 32, lo cambias, cierras y abres el de 64, te respetará el que hayas elegido en el 32. Es decir, todos los settings están compartidos entre el de 32 y el de 64, salvo los que son específicamente relacionados con paquetería. Entonces, aquí como veis, la configuración del registro, estas dos claves, o estos dos grupos, perdón, están separados en los paquetes del IDE y paquetería conocida. Esos sí que están separados. Por lo tanto, puedes tener paquetería separada, como ha sido el caso. Si yo abro el de 64 bits y tengo algo instalado en el 32 que no está preparado para ser compatible con 64, pues obviamente no me van a aparecer los componentes disponibles. Como digo, este es un camino francamente apasionante para nosotros. Estamos súper, súper, súper ilusionados con esta primera versión del IDE 64 bits. Porque vamos a seguir trabajando. Como os podéis imaginar, esta es la primera versión y va a ser el futuro. Es decir, aunque también mucha gente nos dice, ¿esto qué significa? ¿Que ya la versión de 32 bits está muerta? ¿Ya no vais a sacar más novedades? No. La idea es que los dos van a estar durante unas versiones disponibles. El proceso no os puedo decir cuál va a ser, ni en qué momento se decidirá ya dar por Legacy la versión 32 bits. Probablemente esto pasará un tiempo en el que el IDE 32 seguirá siendo el principal. Luego habrá un cambio en algún momento en alguna versión que pasará a ser a la inversa, es decir, el de 64 pasará a ser el principal y el 32 secundario. Y ya dentro de X años, pues que solo se distribuya el de 64, no lo sé. Es algo que tenemos que analizar con más calma, pero obviamente tenemos que tener todos claro, ¿no? Y imagino que estaremos de acuerdo el que el IDE de 64 bits es el futuro. Pero si se detecta un bug, a día de hoy se va a solucionar en ambos casos. Como hemos visto, acceso de drivers de bases de datos en 64 bits, compiladores, porque ahora todo, bueno, no os lo he enseñado, pero os lo podéis imaginar. Si yo abro el Task Manager y vengo a ver las aplicaciones que tengo en detalles, vengo aquí a ver el BDS, aquí vemos que la arquitectura de uno es 64 bits y el del otro es x86, ¿vale? Es decir, tenemos 32 y 68. Lo mismo ocurre con los del FileSpace. Los del FileSpace, en este caso, como solo tengo abierto el proyecto en el de 64 bits, en el 32 no he abierto nada, los que tengo en ejecución son todos de 64 bits. Temas de calidad del FileSpace. Se han abordado algunos problemas centrales relacionados con el compilador y la configuración LSP. Eran unos casos muy específicos reportados por clientes, ¿de acuerdo? Con códigos bastante, bastante grandes. Tenemos, bueno, y luego el motor de 64 bits para el IDE, que ahora pasa a estar disponible también si quieres utilizar el de 64 bits, lo puedes utilizar en versión profesional. Es decir, IDE de 32 bits, pero el motor del FileSP lo puedes ejecutar en 64 bits porque es un proceso independiente. Se comunican por mensajería, por decirlo de manera muy rápida, ¿no? Por mensajes JSON. Y no hay problema en que el motor LSP funcione en 64 bits y el IDE lo tengas en 32 bits. Eso lo podéis cambiar desde la configuración del IDE. Sabemos que Delphi LSP no está en el punto que debería en cuanto a rendimiento. Es algo que estamos 100%, somos 100% conscientes de ese problema. Y de hecho, para versión 13 ya hemos comenzado con un enfoque completamente distinto a nivel de arquitectura.
para intentar solucionar todos estos casos en los que Delphi LSP no funciona de la manera correcta. Entonces, como digo, es la prioridad top 1 actualmente. Por lo tanto, no es que, si me ha oído comentarios, ¿no? De que dicen es que esto no mejora, esto tal. 100% decididos a mejorar y solucionar muchos de los problemas con Delphi LSP. En Visual Assist, en versión 12.3, se ha integrado con el patch que hay que se lanzó en 12.2.1 y otras pequeñas mejoras. Y luego igualmente ajustes de Tools API para... Es tan... ¿cómo lo diría? Hay tantísimas opciones con Tools API, ¿no? Que en todas las versiones se van incluyendo nuevas historias. Otra también que personalmente me gusta mucho, que la podría haber hecho una demo rápida, pero nos hemos pasado de tiempo, que es poder colorear ahora el cursor, ¿no? Es decir, con el cursor cuando escribes, pues ahora puedes cambiar el color para poder verlo de otro color si prefieres. Y luego un montón de problemas solucionados de calidad. Calidad en el importador, WSDL y SOAP. Había unos casos muy específicos que había problemas históricos que no estaban funcionando correctamente, se han abordado en esta versión. Igualmente había varios problemas específicos con Bluetooth, tanto con Windows como con dispositivos móviles, pues se han resuelto en esta versión. Múltiples problemas o errores resueltos en VCL, tanto a nivel de estilos como monitores de alta resolución. Igualmente varias mejoras en el T-Image Collection, que ahora, por ejemplo, soporta ficheros .ico, si quieres cargar para múltiples resoluciones. Y en FireMonkey se ha actualizado Skia a la versión más nueva 6.3, que ha seguido trabajando en el TMemo con varios reportes que ha habido. Y una historia también muy interesante es un conversor de estilos VCL a FireMonkey, que ahora puedes utilizar por línea de comandos. Se llama vsf2fm.exe. Y te permite eso, convertir estilos de VCL a FireMonkey. En RAD Server se han añadido varias mejoras, mejora en formato de fechas y horas en las respuestas JSON para que tengas una respuesta más homogénea en todos los tipos que sean de tipo fecha. Es posible ofuscar en el msserver.ini, es posible ofuscar contraseñas utilizando un MD5. Igualmente puedes crear variables personalizadas ahora si quieres en este mismo msserver.ini te puedes crear variables propias para poder acceder directamente en tu instancia de RAD Server. Muy útil, por ejemplo, si quieres tener para diferentes entornos de testing, entorno de producción, entorno de desarrollo. Lo puedes definir ahora a nivel de .ini sin tener que poner ifs condicionales en tu código. Y luego un atributo para ocultar endpoints, por ejemplo, si utilizas un dataset resource module, que te permite exponer automáticamente una tabla de FireDuck y que te cree los endpoints automáticamente, puedes ocultar que, por ejemplo, no aparezca el post y put, porque no quieres que salgan, y automáticamente también te lo ocultará en la documentación de Swagger. En FireDuck se ha incluido un script para migración desde IBX a FireDuck, utilizando la herramienta Refine, que es la que recomendamos para hacer migraciones de componentes de acceso a base de datos a FireDuck. Tenemos soporte nativo para SQL Server 2022, así como soporte para secuencias, como ya he comentado, MySQL 8.4, soportado de manera nativa, así como uno también que nos han pedido mucho, que es soporte de MongoDB 8.0, nativamente con FireDuck. Y luego una funcionalidad de Oracle, Database Resident Connection Pooling, que está soportada también en FireDuck. Portal de calidad, que os recomiendo siempre a todos que cualquier problema que tengáis, por favor, entrar aunque estéis en soporte activo, mi recomendación siempre es entrar por el portal de calidad, dar de alta vuestro problema y luego ir a soporte diciendo, este es mi problema, ¿vale? Ese es un ticket que se le dará prioridad, ya que estáis en soporte activo, pero de esa manera ya está todo registrado en el portal de calidad porque es lo que utilizan los desarrolladores, product managers, etcétera, para gestionar qué es lo que va a venir en la siguiente versión. En los informes de cliente se han resuelto 350, de los cuales 223 son del nuevo portal, que los que no sepáis se migró hace ya más de un año a un nuevo portal, que ahora está alojado en la nube, mucho más moderno y actualizado, pero seguimos manteniendo igualmente todos los tickets que había dados de alta en el portal antiguo.
entonces de nuevo se cerraron 223, del antiguo 127, y se han incluido más de 19 solicitudes de características, que no errores, de clientes que no están en soporte activo, pero que han tenido buenas ideas, ¿no? Y se decidieron incluir. Total de tickets públicos atendidos, 501 a nivel de informes de errores y 39 de solicitudes de nuevas funcionalidades. Por resumir, como hemos visto, esta versión 12.3 ha sido pues, terminar de pulir muchas de las nuevas funcionalidades que se han introducido en RAD Studio Serie 12, Android nivel 35, y la principal, que es donde se han ido, como os podéis imaginar, casi todos los recursos, es el desarrollo y poder lanzar esta primera versión de nuestro IDE en 64 bits. Pero aún así, mucha calidad y resueltos muchos de los problemas que, como digo, ahora se resuelven tanto en el IDE 32 como en el de 64. También quiero aprovechar para comentar que hemos estado lanzando mucha documentación últimamente. Hemos lanzado 2 libros electrónicos, que además varios de ellos están traducidos a varios idiomas. Em, el de la derecha, que es el último que hemos lanzado, que es Started with RAD Studio, que es para desarrolladores que no conozcan mucho RAD Studio, que vengan desde otros lenguajes, como puedan ser .NET o Java, etcétera. Les echará una mano en poder entender, ¿no? Y cómo reutilizar sus conocimientos y poder ser productivos lo antes posible con RAD Studio. Y luego de la izquierda, que es sobre Web Stencils y HTMX, que es cómo hacer, ¿no? Cómo utilizar desde Delphi esta nueva librería que ofrecemos y cómo poder crear páginas web de una manera muy rápida, que además he escrito yo personalmente. Y bueno, esta ha sido la presentación. Me he estirado bastante más de lo que tenía previsto. Esto iban a ser 45 minutos y ya voy para hora y media. Así que no sé si voy a tener mucho tiempo para hacer preguntas y respuestas. Responderé las que pueda, ya que tengo una reunión en breves también. Pero bueno, espero que os haya gustado, que hayáis considerado o visto varios puntos que os podéis considerar interesantes y voy a echar un vistacillo a ver si veo preguntas que pueda contestar. Hay una pregunta ahora mismo. Si ¿Sí? queréis ir añadiendo las nuevas preguntas, pero tienes una por aquí, Antonio, sobre las desinstalaciones. La pregunta para cuando venga esta nueva versión ocurre como en las anteriores que obligan a desinstalar lo anterior y si tienes componentes tienes que volver a instalar todo de nuevo. Ah, a ver, si es versión menor, es decir, si tú estás saltando de 12.0 a 12.3 o de 12.1 a 12.3, en principio no tienes que desinstalar nada. Es decir, los binarios son compatibles. De hecho, todos los componentes deberían de funcionar, salvo que utilices algún componente de terceros que tenga algún requisito específico, ¿vale? En principio no es necesario. Sí que hay que desinstalar la versión que tengas y reinstalar la nueva, pero todos tus componentes deberían de estar disponibles. De hecho, el instalador detecta que tienes otra versión y te debería de respetar toda esa configuración del registro para que cuando tú abras, pongamos de ejemplo, tienes 12.1 y quieres instalar 12.3, el instalador detectará que tienes 12.1, te la desinstalará, te instalará 12.3, pero te mantendrá toda la configuración de componentes, todo lo que tengas en el library, en el path, etcétera, te lo respetará. Si es una versión mayor, es decir, si estás en versión 11 y quieres saltar a versión 12, versiones mayores sí que son compatibles y puedes tenerlas las dos instaladas en el mismo equipo, ¿vale? Tú puedes tener RAD Studio 11 o Delphi 11 y Delphi 12 y ejecutarlos de manera independiente. Ahí sí que todo lo que son paqueterías, componentes de terceros, etcétera, hay que instalarlos de manera independiente. Ahí sí que no pueden ser compatibles, ya que cuando hay un cambio de versión mayor hay cambios a nivel de compilador y de binarios, por lo tanto no son retrocompatibles. Pero inicialmente, ya te digo, y bueno, de hecho he oído cosas bastante buenas de esta versión 12.3, de gente que ha instalado, actualizado desde 12.1 a 12.3 y le ha ido inicialmente sin problemas. No he necesitado reinstalar nada. De todas formas, si tienes cualquier problema, esa es la teoría, obviamente. Eso es como debería de funcionar. Si se te han dado casos en versiones modernas que no te haya funcionado así, me he encantado de que me mandes un mensaje y poder revisar por qué ha sido el caso. Espero haber resuelto la duda. Sí, seguro que sí. ¿Tienes otra consulta sobre MySQL 8? A ver.
Entiendo que para usar MySQL 8 es obligatorio que la aplicación que des... Uy, que se me han puesto los emojis encima de la página. La aplicación que desarrollas tienes que ser sí o sí en 64 bits o puedes compilar en 32 bits. No, claro. El problema es lo que estaban haciendo clientes hasta ahora era eh, su aplicación tiene que ser nativamente en 64 bits, porque MySQL ya no soporta 32 bits, ¿vale? O sea, ya no proporcionan DLLs que sean compatibles con 32 bits para conectar a una base de datos 64 bits. Eso, como digo, no es una limitación que hayamos puesto nosotros, ha sido Oracle que ha decidido que ya no va a desarrollar DLLs de 32 bits. Por lo tanto, tus aplicaciones van a tener que ser 64 bits. Teníamos clientes que ya que podían utilizar MySQL 8, pero lo que hacían es no tenían acceso en modo diseño a la base de datos o utilizaban una DLL de MariaDB, pero al compilar un binario de 64 bits ya podían utilizar la DLL de MySQL para conectar a la base de datos. ¿Vale? Entonces utilizaban dos DLLs diferentes, la de MariaDB para el ID y la de 64 bits para sus aplicaciones. No vas a poder conectar a MySQL en 32 bits. Pero ya te digo, porque Oracle ya no da soporte 32 bits. Hay otra consulta, Antonio, que creo que lo has explicado a lo largo de la Que puede charla. haber compilar una aplicación Win32 en el entorno Win64 y que genere un ejecutable usable. Desde el IDE de 64 bits no se pueden generar binarios de 32 bits. Solo puede generar 64 bits. ¿Vale? La única plataforma disponible en el IDE de 64 bits es Win64 a día de hoy. Eso no quita para que... Esta es una pregunta que, bueno, no quiero decir ni si sí ni si no, ni si Win32 llegará a estar disponible en el IDE de 64 bits, porque parece un poco una incongruencia, ¿no? Que hagamos todo esto para migrar a 64 bits, para que luego sí podamos seguir generando aplicaciones a 32, pero entendemos que obviamente muchas aplicaciones no son migrables a día de hoy a Win32, por lo tanto, no digo ni un sí ni un no, ¿vale? Pero a día de si pasará a estar disponible Win32 en el IDE de 64. Pero a día de hoy no, a día de hoy solo es compatible con binarios de 64. Vale, veo que ha entrado otra más. Bueno, es... No, la otra es, Ah, vale, es un muy bien. gracias. Es un De, gracias de- de de nada. informática. Yo aprovecho para recordaros que está en marcha la promoción de los 35 a 30 años de Delphi, 35 años de Danisoft, ¿de acuerdo? Tenéis si no te importa, Antonio, te voy a compartir la pantalla un Sí, segundito. sí. Pues tenéis la promoción explicada en la página web, en Promoción Embarcadero, ¿de acuerdo? Donde vais a ver los descuentos. Son, como decía al comienzo de la presentación, unos descuentos realmente notables que van a tener validez solo hasta el 31 de marzo y posiblemente hasta, bueno, se apuntan muchas cosas, los 30 años de Delphi, los 35 de Danisoft, fin de cierre de año, etcétera, etcétera. Entonces, es una promoción difícilmente repetible en mucho tiempo. También tenéis la opción de los 30 meses de mantenimiento gratuito y, por supuesto, toda la parte que tiene que ver con el valor añadido que se incluye con la compra de los productos de embarcadero. ¿De acuerdo? El curso nuevo de modernización, que es un curso completamente nuevo para los que ya habéis asistido al curso de modernización anterior o para los que queréis asistir de nuevas, pero profundizando un poco más en la modernización de las aplicaciones con los temas que se han ido incorporando en las últimas versiones y bueno, otros cursos, guías, etcétera. Perdonad. Y como siempre, los comerciales de Danisoft pues, seguramente estarán encantados de ayudaros cuando hagáis vuestro pedido, pues tener la mejor compra posible dentro de las posibilidades que haya. Em,
el tema de los cursos, los que ya tenéis el mantenimiento de un año, ¿lo tenemos también incluido? No, no, todos. No es solo para clientes nuevos. Por supuesto, cuando eh, hacéis cualquier renovación de mantenimiento, cualquier cosa de este estilo, o sea, si estáis activos como clientes, no hay ningún problema, ¿vale? No es solo para los nuevos. De hecho, los clientes que mantenéis, o sea, ser redundante, mantenéis el mantenimiento activo, ¿vale? Eh, obviamente tenéis todas las posibilidades, vamos, encantados de que asistéis a la formación de forma gratuita y que toda la ayuda que podamos daros para ir modernizando, ir manteniendo modernas las aplicaciones, pues encantados, por supuesto. Bueno, pues oye, por supuesto agradeceros a todos muchísimo la asistencia, agradecer a Antonio pues una explicación de las novedades realmente en profundidad y en detalle, que ha sido muy, muy interesante. Un placer Y, siempre, José. y además, bueno, tener el lujo de tener a un consultor de embarcadero en español que nos comenta estas novedades, sabiendo en profundidad, como conoce Antonio, el porqué de los cambios y cómo funcionan, y realmente es un lujo. Bueno, Nada, un pues placer. Muchas gracias a todos los que habéis asistido y nada, como he dicho, si habéis visto mi email o si no podéis escribir a José, que él tiene mi correo, si tenéis cualquier pregunta concreta o problema, encantado de poder echaros una mano, ¿vale? estupendo, pues Antonio, muchísimas gracias Nada, y nos vemos en las próximas. exactamente, que tengáis muy buena semana. Un saludo.